Buenas tardes. En esta oportunidad quisiera mostrar un análisis analítico y matemático de cómo se determina el costo marginal en un sistema eléctrico. Puede parecer un poco engorroso, pero lo que nos interesa al final son las conclusiones. Veamos, ¿cómo se define el costo total del sistema? El costo total es la suma de los costos fijos más costos variables. Los costos fijos están compuestos principalmente por el costo de la máquina, la instalación de la máquina. También la compra fija del gas o take or pay, que yo pongo ahí, o la compra fija del transporte y la distribución, que se llama ship or pay. Y los costos variables son costos del combustible que varían con la producción de energía, no cualquier compra de combustible, porque tanto el take or pay es compra de combustible, pero ese no varía con la producción de energía. Entonces, veamos la ecuación del costo total. ¿Ya? El costo total es igual a la suma de las potencias instaladas de la máquina por sus costos fijos de cada máquina, de cada tecnología. Las sumo todas. Le agrego la compra del take or pay y del ship or pay, o sea, tanto por el precio del suministro como por la tarifa de transporte y distribución. Y le agrego la compra extra de energía que varía con la producción, que le he puesto BS y BET. Y al último, el diésel, o sea, otros combustibles, su costo variable por la energía generada. Entonces aquí, ahí señalo, ¿no? PI es potencia instalada, CF es costo fijo, CB es costo variable, EG es energía generada, TOP es take or pay, tome o pague, se presta en unidad de energía al año, ship or pay, SOP, lleve o pague, se expresa en volumen, metro cúbico por año. PS es el precio de suministro del gas y TT es tarifa de transporte y distribución en dólares por metro cúbico. BS y BT son los volúmenes extras que consumo de gas por encima del take or pay o del ship or pay. Son extra. Si es que no es extra, es cero. Si es que no hay nada extra. Entonces, hemos visto esta es la función de costo total. El costo fijo de la máquina, por el suministro de gas, por el transporte de gas, son costos fijos. El costo variable por el suministro de gas, el variable por el transporte y la distribución de gas y el variable por el diésel. Bien, esa es nuestra función de costo total. Pero, ¿cómo se determina el volumen extra de suministro de transporte? Restando, según la producción, los consumos de gas reales menos los take or pay. Igualito es para el ship or pay, se resta. Si esas cantidades son negativas, se tienen que hacer cero, porque quiere decir que ya lo compré. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo llamo gas consumido. Entonces ese es solamente estoy indicando acá el consumo variable extra o en exceso del take or pay o ship or pay. Eso es lo único que es variable. Entonces va a depender de cómo ha despachado la central para decir si tiene o no costo variable. Por eso es que difícil es su determinación a priori. Entonces hay una restricción de capacidad, porque todo modelo de optimización tiene restricciones. ¿Qué quiere decir? Lo primero es, yo tengo que instalar cierto número de máquinas que reúna la máxima demanda, que es MD, más un margen de reserva, que es MR. O sea, tengo que poner eso. Y tengo una restricción de energía, que la energía que yo genero por cada central tiene que ser igual a la demanda de energía, ¿no? La suma de todas las energías tiene que ser la demanda. Entonces tengo las dos restricciones. Las restricciones son las que producen los costos marginales. Si no hay restricciones, no hay costo marginal. O sea, si yo tuviera infinitas cosas y puedo cambiar todo, el costo marginal se hace cero. Si no hubiera la restricción. Entonces, si el sistema estuviera en el óptimo, se cumple que el costo total es igual al ingreso total. En el óptimo solamente funciona. Y toda la base de la teoría marginalista del pago de la potencia firme en energía, o pago de potencia de energía, están hechos porque se asume que está en el óptimo. Entonces, en el óptimo,
El ingreso de potencia es costo marginal por 1 más el margen de reserva por la máxima demanda, más el ingreso de energía, que es el costo marginal de energía por la demanda. Eso es el ingreso total. Entonces, si yo derivo la función de costo, que al final es derivar la función de ingreso, ¿ya?, con respecto a la máxima demanda, me va a dar el precio de potencia. Como les decía, el costo marginal de la unidad de punta por 1 más el margen de reserva. Unidad de punta es el ciclo simple con diésel. Y la derivada del costo total respecto a la demanda de energía produce el precio de energía. Entonces, costo total contra demanda de energía me va a dar el costo marginal de energía. Entonces, son las derivadas las que yo necesito hacer para hallar los costos marginales, nada más. Entonces, en una función de costo total, el mínimo se obtiene derivando la función de costo. Yo tengo que derivar la función de costo e igualarlo a 0. Entonces, esta es la función de costo. O sea, la que hemos visto antes. Es sombreado en un color más claro, como un naranja claro. Todo lo que es costo fijo. Entonces, lo único que me cuesta aquí costo variable es lo que está en este rectángulo. La única que varía con la energía. Hasta cierto nivel, un poquito menos de energía, se hace 0. Entonces, el costo marginal de potencia, ya hemos visto, es el costo fijo del ciclo simple de diésel. ¿Ya? Y cuando se deriva ese costo total respecto de la demanda, se eliminan todos los costos fijos y me queda solamente la parte verde y la parte roja, que es lo asociado al gas natural que está en exceso del take or pay o en exceso del ship or pay. Solamente en eso existe costo marginal, después no existirá. Y si yo supero todo eso, va a ser el costo variable del diésel. Entonces, el COE solamente utiliza la función de costos variables, le quita todos los costos fijos, no le interesa. Entonces, y ahí se puede simplificar el modelo. Entonces, yo no lo he simplificado solamente para que ustedes vean de que cuando derivo se elimina. Entonces, ¿qué sucede si le agrego una restricción adicional para forzar la entrada de una u otra tecnología, la máquina? Ejemplo, ¿no? El sistema tiene tanto hidráulico, 5000 megavatios. Quiero que sea la potencia instalada mayor o igual que 5000 megavatios. La solar tiene 400. Quiero que la potencia instalada solar sea mayor que 400. La eólica 400, mayor o igual que 400. Potencia instalada de ciclo combinado mayor o igual que 3200. Potencia instalada de ciclo simple mayor o igual que 1200. Potencia instalada de ciclo simple con diésel mayor o igual que 1600. Si yo hago eso y lo fuerzo al sistema, lo estoy sobreequipando. ¿Ya? No responde a la demanda, ya es una exigencia. Entonces, yo voy a colocar las tecnologías, te va a escoger todas estas tecnologías, pero como yo estoy forzando tecnologías con altos costos fijos como la hidráulica, solar y eólica, que no tienen costo variable, lo que va a hacer es va a destruir el costo marginal, lo va a desplomar. Esa es la razón. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a poner aquí en el eje horizontal la máxima demanda y en el eje vertical el costo del sistema. Entonces tengo la curva del costo total. ¿Se dan cuenta que varía con la máxima demanda? Sí, porque se instalan máquinas, porque se usa combustible. Ese es el costo total en función de la máxima demanda. Entonces yo también puedo desagregar ese costo total, dado en esta figura, es cuánto se debe a la capacidad en la parte de arriba. Mucho del costo del sistema es pura capacidad. Hidráulicas, eólicas, solares son puro costo fijo. El ciclo combinado también tiene parte de costo fijo, mucho costo fijo. El costo fijo del gas es esa línea roja. No varía con el tamaño del sistema. No varía si produzco más. Y el costo por el gas combustible en exceso del take or pay es esa línea verde. Se darán cuenta que es mucho menor que todo el resto. Ya, entonces, uno es costo asociado al take or pay y otro es costo variable asociado a la energía.
Entonces tengo los tres costos. Capacidad por máquinas, costo del take or pay, ship or pay y el costo variable de energía. Entonces, esto yo también lo puedo graficar. Esta es la función de costos en función de energía producida, ¿no? Teravatios hora, en el eje de abajo. Ya tengo esta función de costos. Lo he aproximado a una cúbica. Entonces, las pendientes son el costo marginal, porque es la derivada. ¿Ok? Entonces, la pendiente es costo marginal. Y se dan cuenta que cuando el sistema empieza a producir más, ¿ya? He desplazado esa puntilla para que vean que son paralelas y que más adelante la pendiente ha aumentado, ¿no? Con respecto al triángulo en amarillo ha aumentado. Entonces, yo lo que digo acá es que en el futuro va a aumentar el costo marginal. Si no se hace nada, si no se ponen nuevas centrales, va a aumentar, porque está aumentando la demanda. Esta es la función de costos. Y la derivada es la función de costo marginal. Entonces yo voy a encontrar la función de costos marginales derivando esa función de costos. Y me sale esta línea azul. ¿Ya? Donde en el 2020, más o menos para 7.000 megavatios, sale como $15 megavatio hora. Al 2030, con 10.000 megavatios, saldría $31 el megavatio hora. Entonces, es el crecimiento de la demanda la que va a hacer subir el costo marginal. La demanda cae, el costo marginal se desploma, porque hay mucha máquina instalada. Entonces, el costo marginal aumentará cuando la demanda crezca y bajará si ingresan muchas centrales hidráulicas o renovables de costo variable cero. Ese es el tema. Como el Estado ha querido promover este tipo de máquinas, las ha forzado a entrar y ha desplomado el costo marginal.